Durante mi viaje recién pude ver ese sufrimiento de pandemia de COVID continúa en muchos países. También pude ver egoísmo de las naciones. El problema del mundo no solamente está izquierda-derecha, y también hay desigualdad de riqueza, repartición de riqueza. Hay mucho problema de liderazgo en diferentes países. Me hace pensar realmente un liderazgo correcto es muy importante, sumamente importante para toda la comunidad. Estamos meditando libro Jueces. Cuando vemos ese libro Jueces durante QT, hay un mensaje que repite constantemente, que necesitamos un líder que tiene con temor a Dios, que necesitamos pueblo que sigue palabra de Dios, buscan a Dios. Cada vez el pueblo aleja de Dios, ¿qué suceden? Aflicciones, problemas. Hay lo que pude ver el problema origen de Venezuela. Viendo diferente ese tipo de problema, yo pude recibir mucha consolación y fuerza por el QT, tiempo con Dios. Una vez más, QT es muy importante. En nuestra congregación lo veo alrededor de como 20 personas, de los adultos y estudiantes que están haciendo QT. Me alegro mucho, creo que ese número ya tiene como un hábito de QT. Quiero que todo el resto de congregación que esfuerce a hacer ese QT. ¿Por qué es importante QT? ¿Por qué hay que tener ese hábitos? Hay dos personas muy famosas por enseñanza del liderazgo a nivel mundial. Uno es Stephen Covey, el otro es John Maxwell. Ambos escribieron libros, fueron bestsellers, igual abrieron diferentes países del mundo, abrieron centros. Por ejemplo, Covey Leadership Center han ayudado a mucha gente a enseñar, levantar los líderes, liderazgo. Igual John Maxwell. Ambos le dicen importancia de crear, inculcar un hábitos. Dicen, uno crea hábito, y después hábito crea uno. Así que hábito es sumamente importante. Ahora, ¿por qué le digo a esos dos personajes? Mire, para todos somos nosotros cristianos, somos llamados de Dios, somos líderes, tenemos que servir para otras personas. Esa no es una palabra ajena de nosotros, sino para nosotros. Muchos cristianos quieren trabajar para Dios, tienen esa pasión, pero muchos fracasan. ¿Sabe por qué? Porque su vida no está disciplinada. O sea, no tiene hábitos. Que no tiene hábito de meditar la palabra, no tiene hábito de aplicar esa palabra en su vida. Sin ese hábito no podemos trabajar para el Señor. Toda la persona que quiere trabajar para Dios deben recordar esa palabra. Dios quiere que nosotros seamos como Él quiere, una persona como Él quiere, antes de nosotros trabajar para Él. Dios quiere que nosotros seamos transformados por Él, y entonces Dios usa a nosotros. Todas aquellas situaciones difíciles que nos podemos encontrar en nuestras vidas es igual. Yo cada vez oro y ante una situación difícil le digo, Señor, quítame esa situación, necesito cambio de esa situación. ¿Y qué hace Dios? Durante mi experiencia, 41 años de vida cristiana, Dios, antes de cambiar situación, me cambia a mí. Después que yo he cambiado, Dios cambia la situación. Por eso, para ese tipo de transformación de uno, no hay un método más eficiente que QT. Por eso quiero que todos ustedes exhortar a hacer QT. Quien no conoce QT, pronto nosotros vamos a hacer el taller, ese tiempo con Dios para enseñarle.
por eso yo hoy escogí texto bíblico. Es un texto de QT de 18 de agosto. Es Jueces capítulo 7, versículo 1 al 8. Jueces capítulo 7, versículo 1 al 8 es el texto de QT de mes de agosto. Aquí adelante, como inicié estudio de Génesis, y seguiremos, hay domingo predicar sobre Génesis y también hay domingo voy a predicar texto de QT para animar y exhortar a todos ustedes que hagamos el QT. Y lo que vamos a estudiar hoy sobre historia de Gedeón, muy famoso. Nosotros conocemos Gedeón porque Pastor Gedeón está aquí. Ahora quiero que ustedes sepan qué es Gedeón, qué ha sucedido a Gedeón y famoso ese 300 soldados de Gedeón. Vamos a leer todo junto, guiado por misionera Carolina. Ahí está, vamos a leer, ahí está pantalla, vamos a leer junto la palabra del Señor. Levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Amén. Una historia. Cuando uno ve problemas del mundo, tan serios problemas, uno hace pensar como una desesperación. Y también viendo cantidad numerosa de problemas, uno desesperamos o sentimos impotencia. Pero lo que enseña el mensaje de Dios hoy, la palabra para nosotros, es totalmente diferente de lo que venías pensando, ese sentimiento, acabo de decir a ustedes, desesperación o impotencia. Gedeón, para enfrentar aquella tropa temerosa de Madianita, y esa historia no da esperanza, porque él preparó la guerra, él pudo reunir 32,000 soldados, pero realmente Dios lo dejó utilizar a Gedeón, menos de 1%, 300 soldados. Una guerra tan importante que donde puede
cambiar destino de una nación, una guerra trascendental, y solo 300 personas, no 32,000. Ahora, para reunir 32,000 es bastante, no es fácil, pero para 300, ¿qué siente uno? Es posible, 300 es posible. Esforzamos, podemos lograrlo. Mire, próxima semana nosotros, gracias a Dios, estamos planificando graduación de Escuela Liderazgo Global, tercera promoción. Esa promoción pusimos nombre promoción de coronavirus, porque duró mucho más que planificado, porque nadie sabía lo que va a suceder con el coronavirus. Tampoco sabíamos cuando viene pandemia qué iba a pasar. Pero gracias a esa Escuela Liderazgo Global, y próxima semana va a graduar, y les pido a ustedes oración para ella. Y ese proyecto, ese ministerio de ELG, Escuela Liderazgo Global, están pautados 3 etapas. Primera etapa de 10 años, segundo 10 años, tercero 10 años. Nuestra intención es anualmente levantar 100 jóvenes, viendo primero, segundo, tercera promoción, está egresando un poco más de 60 estudiantes. Pero si así seguimos, ese 300 en primera etapa, podemos lograrlo. Y por eso es que me nace una gran expectativa. A ver, ¿qué va a pasar? Porque 300, número que está hablando aquí hoy Gedeón, es posible. Lo que estamos planificando en nuestra iglesia, este ministerio, sí es posible. Así dice la Biblia. O sea, cambio de Venezuela es posible con 300 personas. Fíjate, vamos a ver el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6. El Jonatán, hijo del rey Saúl conocía esa verdad. Vamos a leer juntos. Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es fácil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Jonatán nos enseña hoy, dice que la victoria de la guerra no es con número mucho y poco. ¿Depende quién? Depende Jehová. Lo que nos enseña el libro Jueces, la Biblia nos enseña 3 verdades. ¿Cuál es el mensaje? Primer mensaje es el resultado, la victoria de guerra, no de números, sino depende de Dios. El segundo, lo que debemos hacer, obedecer a Dios. O sea, seamos personas Dios quiere. El tercero, quien obedece, esa obediencia, experimentaremos la victoria que viene de Dios, tendremos la experiencia con Dios. Una guerra para cambiar destino del país, futuro del país. Dios lo hizo solo con 300 personas, soldados. Ahora, esas 300 personas, ¿quiénes son ellos? Y todos nosotros, incluyendo uno, quiero estudiar junto sobre 300 personas, soldados. Dios dividió en 3 grupos. Ese soldado convocó a Gedeón, de 32,000, dividieron 3 grupos. Primer grupo, por lo miedo. El segundo, una prueba, cómo tomaba agua, cómo bebía agua. Y finalmente, escogen 300. Ahora, viendo cada grupo, vemos a dónde yo me reflejo ahí y cómo y qué necesito para yo convertirse uno de esos 300. Primer grupo, compuesto de 22,000 soldados, casi toda la mayoría. Ellos acudieron
esa convocación de antecrisis de la nación, ellos fueron a pelear. Pero versículo 3 dicen que ellos tenían quien tema y se estremezca. O sea, Dios vio esas 22,000 personas que tenían temor, por ese temor estaban estremecidos. Y Nueva Versión Internacional dice, cualquiera que esté temblando de miedo. O sea, ellos estaban temblando, ese 22,000 soldados estaban temblando de miedo. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué tipo de personas son? Ellos no tenían fe, no conocían poder de Dios. Siendo judío, todo el mundo sabe historia, por ejemplo, Éxodo, cuando ellos fueron liberados de esclavitud de Egipto. Más de 2,5 millones de personas pudieron ser liberados sin guerra, sin lanzar una flecha, solamente por poder, manifestación, poder de Dios. Dios hizo 10 milagros, ese milagro convirtieron, como todos sabemos, 10 castigos a Faraón o pueblo egipto que no quería obedecer a Dios. Y también cuando salieron de Egipto, tropas Faraón perseguían a ellos. Israel, Dios que hizo, abrió mar rojo para poder cruzar con camino. No hay judío que no sabe. Esas 22,000 personas que está ahí también tenía ese conocimiento, pero un conocimiento mental, no una fe. A lo mejor ellos estaban pensando, esa es una historia prehistórica, alguien fue inventado. Ellos no creyó esa historia real, poder de Dios. Ellos no creyó a Dios. Cuando nosotros no tenemos esa fe al Señor, entonces nos crece miedo al mundo. La victoria de la guerra no depende de números, sino depende de Dios. Ellos no sabían esto. No creyó la historia. Ignorancia total espirituales y solamente está lleno de pensamiento secular. Dios no usa ese tipo de personas. No puede usar Dios. Ellos fueron allá obligados, viendo como su reputación personal, o si no, viendo por ambiente, que ellos fueron a la guerra, pero no era su voluntad. Podemos entender, tropa de Medián era tropa temerosa, una tropa que ya llevaban 7 años, según del libro Jueces, capítulo 6, versículo 1, ya tenía oprimido durante 7 años, a pueblo judío, por esa tropa no podía levantar la cabeza. Y da temor, humanamente entendible, pero ellos deberían ver, pensar, conocer quién es Dios, Jehová que ellos creen. Y ese tipo de tropa, 22,000 gente, se puede más bien, puede dañar, afectar, puede darle mala influencia a los demás, negativa influencia. Nosotros podemos encontrar ese tipo de personas en nuestra vida, aquellas personas que nos dicen constantemente, no podemos, imposible, no es posible, hay que alejar de esas personas. Y demás, cada vez se entra algún pensamiento ese negativo a nuestra mente, tenemos que combatir con palabra de Dios. Jesús dijo, Marcos capítulo 9, versículo 23, todos sabemos, ese famoso versículo dice que si puede creer, al que cree todo es posible. Al que cree todo es posible. Esa es palabra del Señor Jesucristo. Si tenemos la fe, es posible. Podemos experimentar ese poder de Dios. Primer grupo, que es un grupo de sin fe, hombre de sin fe. Segundo grupo está compuesto 9,700 soldados.
ellos no pudieron pasar segunda prueba de Dios. Segunda prueba de Dios era en qué postura ellos tomaban agua. Dios ordena a Gedeón, versículo 4, dijo que llévase ese pueblo, aún está mucho ese pueblo contigo, llévale a las aguas, allí te lo probaré. Así Gedeón llevó ese agua. Agua, lo que está diciendo es, sale versículo 1, es un fuente de Arod. Fuente de Arod es ese de fuente, es como una especie de manantial geyser que tiene buenas caudales. Entonces ahí nace como un pequeño río. Ese río finalmente y unen, empatan, o sea, entra con río Jordán. Gedeón llevó el tropa ahí ese río y lo hizo beber agua. Viendo Dios postura de beber ese agua, escoge 300. Y todo aquel que dobló rodillas y bebieron como lamer perro, y así Dios excluyó a esa persona. Son 10,000 menos 300, son 9,700 soldados. ¿Por qué Dios excluyó ellos? ¿Qué es lo que Dios vio es gente forma de beber agua? Porque ellos eran diferentes con 22,000 que tenía mucho temor. Esa gente, 9,700, tenía cierta fe al Señor. Porque ellos, aún esa tropa temerosa de Madián, ellos mantuvieron sin temor allí porque creyó Jehová y conocía ese poder. Estaba allí el poder de Jehová y estaba frente, pero cuando le tocó tomar agua, doblegó sus rodillas, empezó a lamer de agua agachado completamente. Lo que quiero decir que es cuando una gente que tiene su necesidad física, y ellos solamente concentraron su necesidad física, se olvidaron dónde está, en qué momento, en situación que está. Ellos se olvidó, están frente a enemigo, están en campo de batalla, sino concentraron solamente su necesidad físicas. O sea, una gente que tenía cierta fe, pero cuando tiene una necesidad de su vida, entonces rodilla y toman y concentran lo que es su necesidad. Quiere decir que puede transar con el mundo. Ellos tienen fe, pero débil. No continúa. Comienza con fe, pero no continúa con fe. Ellos dejan a un lado cuando tiene necesidad su cuerpo. Puede ser ropa, vivienda, puede ser trabajo, puede ser cualquier cosa lo que necesiten, olvidar de Dios la fe. Y una gente comienza con la fe, pero no termina con la fe. Y Dios no podía utilizar ese 9,700 personas tampoco. Ahora, tercer grupo de 300 personas, 300 soldados. Ellos sí tenían fe firme del Señor, aunque tienen necesidad física de tomar agua. Ellos no dejó de velar, está en campo de batalla, viendo enemigo a la vista, y llevó agua con las manos y tomó ese agua. Lo que quiere decir que es una gente que están despiertos espiritualmente, siempre están velando espiritualmente. Ellos, no importa qué tipo de prueba viene el mundo, mantiene en las firmes. No abandona, no tranza con el mundo por necesidades materiales. Persona que mantiene con ese cosmovisión bíblica, mantiene en su esfera donde esté cumpliendo esa fe, practicando, obedeciendo a Dios. Eso es cualidad que persona que Dios utiliza. Esa es
fe que Dios utiliza. Dios escogió así aquellas personas, no importa número, pero escogió esa persona que salir de una guerra importante para el futuro del país. Ese pequeño grupos, no importa número, pero puede experimentar experiencia con Dios. Por eso Jesucristo decía, Mateo capítulo 22, versículo 14, dice así, vamos a leer juntos, que dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Todos nosotros estamos invitados. Dios quiere invitar a todos. Igual quiere escoger todos. Pero depende de nuestra reacción. Depende de nuestra fe. Finalmente puede quedar escogido o no. Persona que mantiene fe es persona que va a experimentar poder de Dios y ese milagro. Yo quiero que en nombre de Señor Jesucristo, toda persona que está aquí, que sea uno de esas 300 personas, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Último, quiero estudiar un poco sobre Gedeón, o sea, fe de Gedeón. Mire, cuando Gedeón, antes de esa guerra, reunir 32,000 soldados, como ustedes seguramente estaban haciendo QT, el capítulo 6, Gedeón no era nada. Gedeón no era una persona destacada. Es insignificante el pueblo judíos. Y cuando Gedeón convocan la guerra, wow, reunieron 32,000 personas. Entonces, ¿qué puede pensar Gedeón? Dios me está ayudando. Con 32,000 personas puede estar contento. Pero cuando Dios le dijo a Gedeón, no, así no es. 29,000, deséchalo. ¿Y cómo él se siente? Voy a quedar solo 10,000. ¿Sabe que era aquella guerra que era convencional, aquella guerra historia? Número es factor muy importante para ganar la guerra. Entonces Dios dijo que, mire, 22,000 fuera, entonces quedan 10,000. Ahora cuando Dios dijo que ese 10,000, 9,700 fuera. ¿Y cómo sentiría Gedeón? Si yo pongo en el lugar de Gedeón, no es fácil obedecer estos. La verdad es, segundo pruebas, que es en qué postura toma agua, esa prueba no solo 9,700 personas que estaban ahí, sino era para Gedeón. Porque versículo 4, Dios dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te lo probaré. Y dicen, mire, allí te lo probaré. Bueno, Dios va a probar por Gedeón, pero ¿quién va a escoger? Pero dijo Dios, te lo diga, vaya contigo, irá contigo, mas cualquiera que yo te diga, esto no vaya contigo, el tal no irá. O sea, quien tiene que ejecutar ese orden es Gedeón. Entonces Gedeón, viendo como agua, no, fuera, pero el otro lado ve que un pequeño grupo, menos de 1%, lo que final quedando. Y es una prueba fuerte para Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Obedeció. Gedeón era hombre de fe, obediencia. Fe, cuando hablamos mucho, pero fe, no otra cosa. ¿Obedecemos a la palabra de Dios o no obedecemos? Esa es la fe. Y Gedeón obedeció a Dios y él hoy nos reta con su ejemplo de fe a nosotros. Mire, aunque la situación de Venezuela aún es crítica y difícil, pero no es imposible para Dios. Para Dios todo es posible. ¿Creemos esto? Amén. Mire, para resolver el problema de la ciudad, una nación, lo que mira a Dios no es número, sino calidad. Esa gente, persona de fe. Si hay ese 300 con fe, es suficiente para el Señor. Miren, nosotros conocemos la historia de Sodoma y Gomorra, 2 ciudades. ¿Por qué fueron destruidos?
¿Por qué? Porque por Dios no pudo encontrar 10 hombres justos. ¿Qué había pactado Dios con Abraham? Abraham cuando le dijo, Señor, si consigue 10 personas allí, ese Sodoma y Gomorra, 10 hombres justos, ¿usted va a destruir ese lugar? Dios dijo que si yo encuentro 10 hombres justos, no destruiré, no haré juicio contra esa ciudad. ¿Por qué dijo Dios que no va a hacer juicio contra esa ciudad? Porque poder de 10 justos, poder de 10 hombres de fe así. O sea, Dios sabe que una ciudad tiene 10 justos, tiene posibilidad de cambiar, transformarlo. Pero lamentablemente, esas 2 ciudades, como sabemos, Dios no pudo encontrar ni siquiera esos 10 justos. Por eso, Dios quiere cambiar a Venezuela, transformar a Venezuela. Y Dios está buscando ese hombre justos. Como Gedeón, líder de Gedeón. Mire, el Gedeón, cuando escudriña constantemente, siguiente resto, capítulo 7 es buena enseñanza, capítulo 8 iguales. Hay muchas cosas que debemos aprender de Gedeón. Dios está buscando igual ese 300 soldados. Yo quiero que todas las personas que están aquí, que seamos como ese hombre de fe, para que nosotros sea utilizado como un instrumento de Dios para transformar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra universidad, nuestra ciudad y a Venezuela. Yo quiero que en nombre del Señor Jesús, todo, escuchar ese llamado del Señor y obedecer a Dios para que convertir uno de esos 300 soldados de Gedeón. Dios le bendiga.